señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo, ya llegando al final de este mes de octubre. Ya mañana la fiesta de todos los que son Halloween. Halloween significa todos los... Bueno, ahorita le pregunto a mi otro nudo a ver qué significa Halloween. Lo que sí está claro es que estamos llegando al final de octubre, el mes de los cumpleaños, justamente que estuvo en el servidor Daniel Sucher como primer nudo, y el segundo nudo acá está. 17 de octubre cumpliste, 13 de octubre. ¿Halloween es qué? Aquí es... Lo conocemos mejor como el Día de la Mascarada. El Día de la Mascarada. Y esa es la parte, digamos, más autóctona y tica de celebrar esa tradición que es más gringa que otra cosa, ¿verdad? Halloween es el día de todos los santos, de todo. Estamos a la vuelta de la esquina del Día de los Muertos también, que es el 2 de noviembre, que es toda una gran fiesta, por ejemplo, en México. Hay una película inclusive inspirada en eso. Coco, ahí está. Fabulosa, esa película he llorado un par de veces viéndola. Bueno, señores, ahora sí vamos a entrar otra vez. Este primer nudo, Daniel Sucher, aquí teniéndole un súper programa para hoy, por supuesto. El otro nudo, Otto Guevara, muy complacido estar una vez más con ustedes en su programa semanal, La Doble Nudo, que lo puede ver, no solo, lo está viendo ahorita en Canal 38 en OPA, lo pasamos hoy mismo en OPA 10 de la noche, pero también se retransmite los fines de semana en Telered, es una red de cableras regionales y nacionales, televisión abierta, inclusive es sábado, domingo y lunes, viernes, sábado, domingo y lunes. Estamos en Spotify, en Apple Music. Además. No, y en las redes sociales, lo más importante, en las redes sociales del señor Otto Guevara Gut, estuvo en el servidor Daniel Sucher, y por supuesto como plataforma principal A Doble Nudo en todas las plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ahí nos vas a encontrar ya sea el programa completo o también algunos cortes del programa. Y como usted ya a esta altura ya se suscribió, puede recomendarle a otro que también se puede suscribir al newsletter, que es el producto que le llega lunes, miércoles, jueves y por supuesto viernes a las 6 de la mañana, para que se pueda tomar un café con el resumen de las mejores noticias. El programa de hoy, ¿qué trae? Bueno, hay un dicho que dice, sin plata no hay paraíso. ¿Eso qué significa? Que si no hay un patrocinador, si no hay la forma de generar ingresos, si de repente falla el flujo justamente de ese dinero, es difícil que se conlleve alguna actividad, obviamente actividad comercial, actividad gubernamental, actividad institucional, pero como estamos en los especiales de A Doble Nudo Elecciones, Otto, la pregunta deriva justamente hacia la respuesta: ¿cómo buscar estos financiamientos para poder conllevar una campaña electoral? Así de sencillo. Sí, es que es una verdad de perogrullo. Para una persona que participa en un proceso electoral a través de un partido político, que nuestra Constitución establece que la única manera para participar en política es a través de un partido político. No hay espacio para candidaturas independientes. Entonces, bueno, uno de los retos que tiene una persona es, tengo que conseguir plata porque hay que pagar una serie de gastos y quiero darme a conocer. Si soy desconocido, necesito darme a conocer porque la gente no vota por una persona que no conoce. Entonces, tengo que ver de qué forma le meto un poco de dinero a la promoción de la imagen, y esos son vallas de carretera, anuncios en televisión, anuncios en los medios de comunicación escritos tradicionales, en toda la parte digital, etcétera. Más luego la otra parte que requiere financiamiento es el desplazarme por el país para que me conozcan. Entonces, montar esas reuniones en los diferentes lugares, etcétera, todo eso también genera costos. Hay que pagarle a alguien un alquiler del lugar, los bocadillos que se van a dar, el transporte, trasladarse allá, hay que pagar un combustible, hay que alquilar un vehículo tal vez, etcétera, hay que quedarse a dormir en algún lado. Entonces, sí, hay una gran cantidad de gastos en que incurre una persona que quiera participar a través de un partido político en una campaña, y eso nos lleva al tema del financiamiento. Bueno, es prácticamente, Otto, como una actividad, es un business case, es prácticamente una organización que depende, por supuesto, de algo que va a ser el dinero. O sea, si no tienes el dinero, no vas a poder gestionar absolutamente nada. Quiero dejar claro, voy aquí a hablar a mi pantalla. En la definición de la mercadotecnia hay una cosa que es que Otto acaba de mencionar, la promoción. La promoción es una actividad
luego tienes una publicidad y luego tienes algo que se llama la propaganda. En el caso mercadológico, la promoción justamente es para darse a conocer con índole propagandístico. La propaganda significa que es de parte de una acción política. Cuando uno de repente ve la publicidad de un café, la publicidad de un lugar, la publicidad de un champú, estás viendo esa promoción con un fin comercial. Esto era simplemente para contarles a las personas que cuando nosotros vemos algún tipo de contenido político, se le atañe a la palabra propaganda, y cuando vemos algo comercial es la parte de publicidad. ¿Sabías eso? No, estamos aprendiendo acá, estoy tomando nota. Es un tema que uno ahí, porque a veces uno dice, es que vi mucha propaganda. Y yo dije, no, desde el punto de vista de la definición teórica, si está viendo mucha propaganda es porque hay un candidato que está aspirando a una posición de electoral. No, es que fue este champú. No, entonces no está viendo una propaganda, lo que está viendo es una publicidad que está promocionando, ve las palabras, que está promocionando justamente vamos a decir en este caso este champú, el jabón, o un gimnasio, una universidad, etc. Hace un montón de años, estamos hablando de 1984, imagínate, yo cursé una maestría ejecutiva en administración de empresas y te dan el curso de un mes en mercadeo. Es una capsulita ahí de mercadeo. Pero me acuerdo, como si fuera ayer, que en algún momento se decía, mire, si usted tiene un producto malo, por más harina que usted le meta, por más plata que usted le meta en publicidad, propaganda, lo que sea, una vez que el cliente, una vez que el consumidor llega y lo prueba y dice, no, definitivamente es muy malo, y luego la voz se va regando, por más plata que usted le meta a ese producto malo, usted no logró colocarlo en el mercado. Bueno, te voy a contar otro, y aquí como que se aplica a política. No, es que yo no voy, mira, lo más contagioso es el ejemplo, ¿no? Digamos, esa es la frase más fuerte. Pero ¿a quién le crees tú? ¿A una publicidad, en este caso propaganda, como vamos a hablar de electoral, o le haces caso al word of mouth, o sea, el poder de la boca en boca, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, el boca en boca es complicado de revertir. Ahí es donde voy. O sea, si la persona de repente tiene una mala imagen, empezó con el tobillo izquierdo y se resbaló y de repente sigue teniendo mucha negativa en el word of mouth, es complicado revertirlo en tema propagandístico, porque en el caso de una publicidad, en el caso de un producto, tú puedes esconder el producto un año y dentro de 2 años hacer un relanzamiento, hiciste algo. Pero aquí no. Aquí tú tienes del 1 de octubre al 1 de febrero con prácticamente una pausa en la mitad. Hacia el final. Hacia 15 días. Tú, aquí tienes 4 meses donde tienes que ver cómo haces todo esto. Y me lleva también, Otto, a agarrar esa palabra que dijiste. Por más plata que le metas, por más agua que tú le puedas echar a una semilla, el ritmo de crecimiento puedes adelantarlo un poquitito, pero no puedes tener de la noche a la mañana toda una propaganda completa. Entonces, sí, y hay unos temitas, te atravieso el caballo para que termines esta idea. En esto de las campañas políticas, que es un periodo muy corto, 4 meses, hay una parte con lo que vos ingresás. O sea, vos ingresás con una percepción, porque hablabas de las percepciones, una percepción que ya las personas tienen sobre vos. Y ahí viene el tema de opiniones favorables y desfavorables. Si vos de arranque nomás te conoce prácticamente todo el país, pero tenés 70% de gente que no te quiere, o sea, con una opinión desfavorable, y ya te conoce todo el país, es muy complicado crecer. Que no es lo mismo a que si no te conoce casi nadie y tenés unas opiniones negativas y positivas ahí, vamos, que se compensan unas a otras, o inclusive las personas que te conocen tienen una mala imagen tuya, pero tenés la posibilidad también de darte a conocer con la esperanza de que esas personas que te conozcan tengan una opinión favorable, porque si no tienen una opinión favorable, nunca van a votar por vos. Te voy a contar algo, Otto, que me sucedió, ya casi vamos a ir a la primera pausa. Y me puse muy triste, vieras que me puse muy triste, porque este fin de semana que acaba de suceder, estamos hablando unos 4 o 5 días atrás, estaba en una reunión. No era familiar, gracias a Dios, porque familiar es peor, ¿no? Cuando se empieza a hablar de política, fútbol, religión, fútbol. No. Era una reunión, ¿no? Y de repente viene una persona y estábamos hablando sobre estos poderes de comunicación. Entonces me dice que ella cree que no es justo
que Daniel Sucher, para no poner los nombres que puso, tenga 200.000 seguidores. Ajá. Entonces, claro, entra a la campaña Daniel Sucher con 200.000 seguidores, entonces ella dice que... Y Perico Pérez entró con 1.000 seguidores. Y entonces no es justo que Otto Guevara entre con 250.000 y que ella tiene 1.000. Y entonces yo agarré, y bueno, estoy hablando que ella comentó sobre 2 candidatos, ¿no? Y yo le digo, a ver, la justicia no es entrar con los 250.000 seguidores. La justicia está en que la plataforma, en este caso de Facebook, que estamos hablando de eso, la plataforma de Facebook está habilitada en Costa Rica desde el año 2007. Estas personas a lo largo de 3, 4, 5, 7, 10 años han ido nutriendo su trabajo en redes sociales y hoy, cuando entran en una contienda electoral, porque ellos eligieron entrar en una contienda electoral, se acaban de dar cuenta que tienen una masa de seguidores que les puede ayudar a catapultar. Pero si tú quieres empezar desde, no, hay que quitarle todos los seguidores. No, papi, no, mamita. O sea, tú no puedes venir a pensar de que el árbol, por más agua que le eches, por más dinero que vayas a meter en redes sociales, vas a conseguir los 200.000 seguidores al día siguiente. Entonces es ahí donde yo también digo, hay que tener muchísimo cuidado con estos financiamientos, porque los financiamientos, por más dinero que tengas, hay que ver si puedes optimizar para la propaganda que estás necesitando. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Estamos hablando de plata, pero no economía. Estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos acá en las elecciones de Costa Rica. Pausa y ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Sucher Sommer, A Doble Nudo. Espero poseer la firmeza y la virtud suficiente para mantener lo que considero el más envidiable de todos los títulos, el carácter de un hombre honesto. George Washington. Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque de A Doble Nudo, un programa que está analizando en el día de hoy, antes de Halloween. Aunque tenebroso no ha habido nada todavía no he visto tenebroso, pero más tenebroso es cuando hay un partido político que no tiene plata. Eso sí, eso sí es tenebroso. Eso sí se le pone muy cuesta arriba porque decíamos en el primer bloque, hijo de pucha, tengo que ir a Cotobruz. Y entonces, ¿cuánto me sale en el carro de gasolina para ir hasta Cotobruz? Hijo de pucha, seguramente no me da tiempo de ir a la actividad, que generalmente son en la noche, ir y regresar esa misma noche, sino que me tengo que quedar a dormir. Tengo que tener platica para quedarme en algún tipo de hostal, hotelito, lo que fuera. Tengo que comer, pero no voy solo, voy con un equipo. Y entonces ese equipo, si los convenzo de ir conmigo y están regalándome su tiempo, tengo que al menos pagarles lo que se coman, donde se hospeden. Y también hay que ir en un vehículo. No, y la actividad tiene que estar, digamos, decorada, diría yo, con el color del partido. Hay que llegar con algunos signos externos, etc. Entonces, ya eso... Si no tenés plata, que es el tema de lo tenebroso que decías vos, a la pucha, si vemos que no tenemos el candidato no tiene recursos, pero luego no tiene la manera de convencer a gente, y ahí entramos a la otra parte, es cómo se financian los partidos políticos. Porque nuevamente, sin cacao no hay chocolate. Más bien la pregunta, Otto, que te voy a hacer es, ¿qué está permitido para hacer financiamiento? O sea, ¿quién me puede dar plata? Si yo me quiero lanzar, yo quiero hacer el lanzamiento de Daniel Sucher, ¿de quién puedo recibir? Yo puedo recibir de cualquier cédula jurídica, cédula física, extranjeros. ¿Quién me puede dar? ¿Quién me permite el Tribunal Supremo recibir? Ya te contesto esa, pero tenemos esta pregunta.
Bueno, está bien, más bien, ok. De la plata que tengo de estos gastos, los partidos políticos tienen derecho a reintegro. Bueno, ve, aquí esta es una de las fuentes de financiamiento, que es dinero del Estado para reintegrarle los gastos a los partidos políticos. ¿Cuáles tendrían derecho a un reintegro? Aquellos partidos políticos que hubieran alcanzado el 4% de los votos o al menos hubieran elegido un diputado. Y luego vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo, se come eso. A ver si te entiendo. Nuestros impuestos están pagando una contienda electoral particular. Sí, del que gana con 4 o el que pone un diputado. Lo que hace es reintegrar los gastos. Si el partido llega y dice, mire, yo conseguí plata, porque ese es el tema, tengo que conseguirla por aparte, conseguí plata, con esa plata pagué el hospedaje, el transporte, contraté tantas personas, pagué tantas vallas, etcétera, bla, 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 y me gasté, no sé, decir 200 millones de colones. Entonces, viene el resultado final, producto de todo ese esfuerzo, sacaron un diputado. Ok. Entonces, ese diputado, con ese diputado le da derecho a tener un reembolso de los gastos. ¿Pero y ahorita viene el quantum. ¿A cuánto tiene derecho? ¿Cuánto tiene derecho? Entonces agarrás, para eso es otra operación aritmética, en el sentido de que el monto total que el Estado tiene previsto para reintegrarle gastos a los partidos políticos es aproximadamente 40.000 millones de colones. Sí, que se ha reducido 2 veces. Lo que significa que si alguien saca el 10% de los votos, que es el voto para presidente y voto para diputado, ese 10% combinado le daría derecho a un techo de reintegro del 10% de los 40.000 millones, que son 4.000 millones. Con 10%. Sacas el 5% promedio, tendrías derecho entonces a un techo de 2.000 millones de colones de techo de reintegro. Lo que significa es que vos no puedes presentar gastos superiores a 2.000 millones pretendiendo que te los reintegren, porque el techo son esos 2.000 millones y sacaste el 5%. Para tener derecho al reintegro tenés que sacar al menos el 4% de los votos o un diputado. Okay. Porque en San José puedes sacar el diputado con el 3%. Y puede ser que en el resto de las provincias te vaya muy mal. En San José sacaste el 3%, o sea, metiste un diputado y con eso tendrías derecho a un reintegro, dependiendo del porcentaje que te suman el voto a presidente y voto a diputados. Eso te saca un promedio y basado en ese promedio tenés que ver relacionarlo con el 100%, que son 40.000 millones. Ahora voy. Sacaste el diputado. Pero tus facturas superaron, vamos a decir, 4.000 millones. Le metiste mucha plata a un producto que era malo y solo sacaste un diputado. La otra parte, ¿cómo te la comes? Del financiamiento que recibiste. Pero acordate que esto es un reintegro. Entonces viene el tema, tuviste que haber conseguido plata para hacer los gastos. Entonces, volviendo al tema de la pregunta tuya. ¿Cuánto tiempo tarda en reintegrarse? Mira, a ver, yo tengo el resultado el 5 de febrero, voy a decir a 5 de febrero, no es el día que está, estamos hablando de 5 de febrero, ya está toda el acta completa. Sí. ¿A partir de cuándo tengo yo el reintegro? Mira, lo que hay que esperar primero es la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones diciendo, ya revisamos todo, ya hicimos la revisión, y sacan ellos una resolución diciendo cómo quedó el resultado oficial. Para los diputados eso va a ser en febrero, en algún momento, ahí en la tercera semana, quinta, al final de febrero. Sí, porque ahí se andan con el cociente, el subconsciente. Entonces ahí determinan ellos cuántos diputados le correspondieron. Pero si vamos a segunda ronda, hay que esperar entonces hasta el primer domingo de abril, cuando se hace la segunda ronda para presidente. Ya va, pero espérate un momento. Y el que saca, y si alguien saca 4 o 5%, pero no va a segunda ronda. Bueno, ya para esa persona ya se sabrá, para esa ahí tiene el techo. Ahí está el techo de reintegro. Ok. Y ahorita entramos a las complejidades que tiene, digamos, la parte del Estado, porque está todavía pendiente la pregunta tuya de si cualquier persona puede donar, persona física o jurídica, y si hay topes y extranjeros y cosas de eso. Ahorita entramos a esa parte. Porque en la parte del reintegro de gastos, muchas veces lo que los partidos hacen es cederle los derechos eventuales que tiene a esa contribución del Estado, hace unos bonos y se los cede el partido a Daniel Sucre, porque Daniel Sucre metió 10 millones de colones, entonces le cede 10 millones de pesos en bonos.
Esos bonos, a partir de la declaratoria oficial, empiezan a devengar tasa básica más un punto. Y luego, en el transcurso del año entrante, esos bonos se cambian por bonos de tesoro, que vencen 2 años después del día de las elecciones. En ese ínterin, vos puedes ir al mercado secundario y venderlo con muy poca penalidad. Entonces, realmente es bastante rápido la manera en que las personas recuperan el dinero y la inversión, porque el tribunal reconoce, imagínate, reconoce un descuento del 15% como gasto. Entonces, es una muy buena inversión. Si alguien tiene un certificado de depósito, una plata, un certificado de depósito ganándose, no sé, el 3% anual, podría aquí tener un descuento del 15% más tasa básica más un punto a partir de marzo entrante. Estamos hablando desde el punto de vista financiero para una compra de un bono de un partido que haya certeza de que va a ser reintegrado. Y eso nos lleva a otro tema. Claro, pero ese es el tema que estuvimos viendo la semana pasada. Lo pudimos, digamos, este programa lo puede ver, al igual que todos los programas, en nuestras redes sociales, pero la semana pasada estábamos hablando lo del sondeo, lo de la encuesta. Yo me imagino que cuando tienes una encuesta que ya se acerca, diría yo, 15 de noviembre, que estaríamos a mitad del camino, y ya empiezan a aparecer un poquito más, se desaparecen los nublados del día. Tú dices, mira, yo puedo apostar aquí estos 5. Las personas que en intención de voto, ahí en noviembre, que estás diciendo, sí, digo yo 15 de noviembre. A mediados de noviembre, los candidatos que a mediados de noviembre estén dentro del margen de error, se les va a hacer dificilísimo ir a colocar esos bonos como inversión. Puede ser que alguien los compre, pero es una donación encubierta. Sí, yo te compro un bono de esos, pero no tengo ninguna esperanza de recuperarlo. Pero bueno, yo te doy esta plata para que vos hagas tu campaña. Pero la persona que invierte un bono con la posibilidad de tener un retorno sobre esa inversión, para eso tiene que hacerlo con los partidos que estén arriba del 3%, pero inclusive con una llamada de atención. ¿A dónde estaban hace 4 años o hace 8 años partidos políticos que estaban, no sé, en el 5, 7, 8% y que el día de las elecciones terminaron abajo del 4% sin derecho al reintegro de gastos? También es importante saber de que cuando se hacen esa compra de bonos o esa negociación de bonos, hay 2 tipos de bonos. Porque también, acuérdate que hay un pleito también que pasó con un partido político, que alguien compró los bonos tipo A y en verdad eran bonos tipo B. ¿Te acuerdas de ese pleito? Sí. Entonces también es importante saber y recordarles a todos de que los tipo A son los que tienen prelación de pago sobre los B. Pero también todo depende de la emisión que hagas. De la emisión, y si el tipo B en verdad puede ser canjeable, porque si el tipo B al final termina siendo una donación disfrazada, también, que es lo que yo creo. Ahora, Otto, antes de... Pero me preguntaste, que lo dejé ahí en el aire, cualquier costarricense puede donar sin límite. Persona física, la persona jurídica es delito hacerlo, extranjeros es delito hacerlos, es delito hacer el partido recibir donaciones de extranjeros o de sociedades, y el delito lo cometen ambos, el que recibe la plata y el que da la donación. Ahora, Otto, estos aportes, ¿no? Yo necesito $1.000.000 y de repente llega Víctor y me da $1.000.000. ¿Yo tengo que registrar a Víctor y el $1.000.000 o eso es a discreción mía? No. O sea, hay un mandato legal que tienen los partidos políticos de que a partir del 1 de octubre están obligados todos los meses a reportarle al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos, quién donó, quién compró bonos, por qué monto, número de cédula, en fin, todo. Una auditoría externa. Y hay una única cuenta de partido donde van esos dineros, los dineros de las donaciones. Y entonces sujeta a todo tipo de auditorías, tanto la auditoría que tiene que contratar el partido para hacer la liquidación de sus gastos, como la auditoría que practica la Dirección de Financiamiento de Partidos Políticos. Entonces, sí, ese dinero está... ese es el orden que tienen que tener los partidos políticos. Ahora que estás diciendo que es mes a mes, te voy a dejar picando en el aire una pregunta. ¿Crees tú que dependiendo cómo los candidatos se estén moviendo, baje el flujo de financiamiento antes de febrero? ¿Te referís a las posiciones? A lo que van hablando. A lo que van hablando. Vamos a ir a la pausa, segunda pausa, y ya regresamos aquí a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer. A Doble Nudo.
todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Señoras y señores, pasamos el Ecuador del programa, tercer bloque a doble nudo. Estamos hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos, qué se puede, qué no se puede, cómo eso se convierte en propaganda, no publicidad, es para promocionar, qué está sucediendo. Todo eso lo puede encontrar no solamente en los primeros 2 bloques del programa, sino justamente es el tema del programa de hoy, antes de celebrar tenebrosamente Halloween mañana. Y bueno, y les recordamos que este programa queda colgado en las redes sociales del señor Otto Guevara Good, Daniel Sucher Sommer, la cuenta oficial de A Doble Nudo, ¿en dónde? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Nos puede escuchar en Apple Music y en Spotify. Y por supuesto, usted nos está viendo en vivo en Canal OPA, Canal 38 y en Telered y toda esa red de cableras. De cableras nacionales y regionales. Ahí lo tiene. Y televisión abierta también. Y televisión abierta. Otto, a ver, hasta el sol de hoy, que yo digo, que sigo diciendo, no ha calentado esto. No ha calentado. A mí me parece que ha pasado un mes y aquí estamos como si nada. Hay un dime y un direte. O sea, a ver, por ahí aparece Juan Carlos Hidalgo diciendo una cosa, el de la Unidad Social Cristiana. Por ahí apareció Claudia Dobles, que es la de la Coalición Ciudadana. Y por ahí también han aparecido satelitalmente. Pero creo, Otto, y por qué te hago la pregunta que dejamos en el aire anteriormente. El señor Álvaro Ramos, el viernes pasado, se colgó en sus redes sociales un extracto de una entrevista donde él decía que él se apartaba de la, vamos a decir, de la vieja guardia de Liberación Nacional, haciendo énfasis de que en su testimonio de hace 20 años él no estaba a favor del TLC. Y obviamente eso generó una gran cantidad de conversaciones. Otto, a tal punto que llevó a la gente de campaña a bajar el video que habían subido en Instagram. Y lo volvieron a subir. Sí, y lo volvieron pero igual, eso, a ver, señores, usted monta algo en redes sociales y si dura más de 30 segundos ya colocado, eso ya se esparció como pólvora. Pero mi pregunta, Otto, acá, con tu experiencia es, ¿puede haber gente que con base en esa mención, en esa participación, en ese mal performance en un debate, ¿no? Ahora estoy hablando se retraiga con el financiamiento? A ver, pida de vuelta su plata. Vamos a ver. Puede pedir de vuelta, pero una vez que ingresa eso a la caja única, a la caja, digamos, a la cuenta del partido, de ahí no va a salir, no va a salir. Pero el punto es, ¿cuál es la motivación que tiene una persona para donarle plata a un candidato, a un partido? Entonces puede ser, sí, a esta persona comparto su pensamiento en aquellos casos donde han desarrollado mucho propuestas de política pública con las cuales uno tiene cierta simpatía y cercanía. Entonces dice, yo quiero que esas ideas se lleven a la práctica, me acerco al candidato, me acerco a ese partido y les dono o invierto en un bono de partido, que es una forma indirecta de financiar al partido. Si es un partido, un candidato que tiene un pensamiento que es alejado de lo que yo considero debe hacerse en el país, es más difícil o prácticamente imposible que logre seducirme a mí para que yo le meta financiamiento a ese partido. Ok, pero hiciste la pregunta, ¿y qué lleva a una persona a donar? O sea, porque al final hay un dicho que dice, no hay almuerzo gratis. Entonces, a ver, tú puedes ser muy amigo mío, pero al final si te doy 10 millones, 20 millones, 30 millones, que no deja de ser dinero. Sí, no estamos de acuerdo. Pero la mayoría, nuevamente, en forma objetiva, eso es, yo comparto tu pensamiento y entonces aquí está este dinero para que lleves a la práctica lo que está plasmado en tu plan de gobierno y tu pensamiento, porque te conozco desde hace mucho tiempo, sé por dónde va a ir la cosa así. Y creo que el país entero se va a beneficiar si esas ideas se llevan a la práctica y obviamente como yo vivo aquí en este país, yo me voy a beneficiar, mis hijos se van a beneficiar. Si yo soy empresario, es probable que tus ideas me permitan a mí todavía desempeñarme mejor como empresario. Sí, claro. Entonces, y si hace la misma comparación en empleado público, sindicalista. Es lo mismo. Entonces, si yo soy un empleado público, necesito cierta estabilidad, yo necesito votar voy a identificarme con aquel partido que me diga que no va a reducir las plazas en el sector público, que yo voy a tener estabilidad laboral, etc. Entonces, es muy probable que esa persona esté más dispuesta a votar por alguien con un pensamiento
un pensamiento estatista y a financiarlo. Entonces, esas son parte de las motivaciones que tienen las personas para apoyar a uno y otro. Ahora que mencionaste lo de Álvaro Ramos y su posición en contra del TLC y lo que significó en ese momento, el TLC representaba la apertura en telefonía celular y la apertura en seguros. Definitivamente el país, hoy Costa Rica, no sería lo que es si ese TLC no se hubiera aprobado. No solo en esas dos áreas, sino en zonas francas y exportación de productos no tradicionales. Vamos a hacer una cuña publicitaria de ambas redes sociales. Tanto tú como yo hicimos unos posts que tenían que ver incluso de reflexión. O sea, ni siquiera era contra una persona, sino decía, hey, tengan cuidado porque el TLC ha brindado no solamente apertura, sino una gran cantidad de empleos, encadenamientos directos, encadenamientos indirectos, generación de economía digamos, en zonas rurales. O sea, había que estar... O sea, había que tener cuidado con lo que estaba diciendo. Yo hubiera esperado que más bien Álvaro Ramos dijera, hijo de pucha, vean ustedes cómo uno cambia. Yo en el 2007 estaba en contra del TLC, estaba equivocado. Dichosamente el TLC pasó y dichosamente los del no logramos que el referéndum el pueblo nos diera la razón. Y aprendí porque el país que tenemos hoy es muy diferente al que hubiéramos tenido sin ese TLC. Mira, lo que quiero llevar o conllevar el caudal es si hoy puede haber alguien que se retraiga a seguir invirtiendo. Si alguien iba a invertir, bueno, en el caso del PLN tiene un problema que es el tema de la Asamblea Cantonal de San Ramón y bla, 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 y si no culmina la renovación de todas las estructuras territoriales, no tendrán derecho al reintegro de gastos. Entonces todavía el tema de la colocación de bonos por parte de ese partido me parece que está un poquito compleja porque todavía hay la duda de si ellos van a poder hacer lo que tienen que hacer para que tengan derecho al reintegro. Entonces, si alguien decía, yo voy a ponerle plata a ese partido, pero oigo al candidato decir eso, que riñe con mi pensamiento en relación a la hoja de ruta que debe seguir Costa Rica, digo, la verdad es que voy a terminar de analizar las posiciones de todos los candidatos y el mismo candidato Álvaro Ramos con el propósito de determinar si le aporto económicamente o no, pero muy probablemente eso le vaya a afectar las posibilidades de conseguir recursos del sector privado no mercantilista. Mira, una de las cosas que yo quiero ir desmenuzando acá es otro que tú puedes tener una postura, ¿no? Ahora, la postura puedes cambiarla, puedes corregirla en los 4 meses de campaña, de propaganda, o es mejor, mira, morir con las botas puestas. Porque igual, si tú cambias la postura, porque lo de Álvaro Ramos es un ejemplo, pero es un ejemplo muy, muy tangible. O sea, yo no me lo hubiese imaginado que hubiese dicho eso, o sea, no, ¿me entiendes? Pero lo dijo, pasó, sucedió. ¿Será esto poner las barbas en remojo para los otros 19 candidatos? No, porque los otros 19 candidatos pueden decir que yo también, todo el mundo tiene probabilidad porque andan con el tema de que hay 55% indecisos. Entonces, claro, con esa barra, claro, pero volviendo al tema del financiamiento, es como donde yo estoy en un nivel todavía de respaldo popular muy bajo, ¿cómo hago para motivar a la gente a que me done? Me done la plata, ¿no? Porque alguien, un potencial donador dice a la pocha, yo veo en todos estos candidatos, estos tienen un pensamiento similar, estos otros tienen otro pensamiento similar, tal vez estos los descarto porque yo no comparto la visión que ellos tienen, pero con estos podría compartirla, pero ¿a quién le apuesto? Hay algunas personas que dicen, bueno, le voy a dar un poquitico a todos, a estos que están acá, con el propósito de quedar bien con ellos, contribuir con la democracia, y entonces ayudarles a que vayan, que expongan su pensamiento. Ese puede ser el pensamiento de muy poquitas personas, pero las hay, de que le apuestan a diferentes actores, a diferentes candidatos. Te quiero hacer una pregunta, Otto, porque eso sucedió en Venezuela. Entonces quiero saber acá cómo se maneja. Hay una expresión venezolana que es la potasa. La potasa, que no es el componente de aquí, ¿no? Ajá. Es que tú agarras un pote es un recipiente. Ajá. Y entonces te pones en la calle y estás pidiendo plata. Ajá. ¿Eso puede suceder acá? ¿Y cómo se registra eso? Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones ya para la campaña pasada lo autorizó y ahora también para hacer un financiamiento, para permitirle a los partidos políticos recurrir al SIMPE
el SIMPE, al SIMPE móvil, para que las personas mediante una transferencia de su cuenta puedan trasladarle a un partido político 5.000, 10.000 colones, 100.000 colones. Es el mismo pote, o sea, ese pote. Más o menos, solo que ahora con tecnología, la persona con su teléfono y acceso a su cuenta puede hacer un SIMPE a favor de un partido. Entonces eso es algo interesante, porque eso permitiría democratizar aún más el financiamiento de partidos políticos, pero volviendo al tema. ¿Quién estaría motivado a darle un SIMPE de 10.000 pesos o de 20.000 o de 50.000 pesos a un partido político? Pero se permite el del pote. Ya se permite a través del SIMPE. De SIMPE, sí, pero si yo me pongo ahorita... Si vos te pones ahí, miren, unas donaciones para acá, el Tribunal Supremo de Elecciones muy probablemente llegue y dice, ¿y usted quién es? ¿Está autorizado por el partido para hacerlo? El partido va a desconocer que Daniel Sucher está aquí a la salida de correos con un pote diciendo, mire, echen aquí una platica y el resultado de esta buchaca, la plata que ustedes me den, yo me voy a ir a la sede del partido y voy a hacer una donación en efectivo. Pero al final sí, tiene razón, porque al final le doy la vuelta, soy yo el que dona. Pero la manera en que lo estás haciendo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones se ha puesto muy, muy, muy quisquilloso con eso, no cualquier persona puede hacerlo porque podría estar abriendo las puertas a financiamiento de extranjeros y financiamiento de sociedades. Y entonces, por eso... Con los bancos hasta ahora se puede hacer lo del SIMPE, porque los bancos tienen en su sistema la forma de filtrar de si son nacionales, extranjeros o sociedades los que están haciendo la transferencia vía SIMPE. Pero esta que estás diciendo vos, las transferencias vía SIMPE es una manera súper democrática de financiar los partidos políticos. No lo están utilizando los partidos políticos para motivar a todos sus simpatizantes a hacerlo. ¿Verdad? Qué raro. Es muy raro. A mí me parece que deberían hacerlo, deberían invertir en motivar a sus simpatizantes para que financien más. Yo creo en eso. A mí no me gusta el tema del financiamiento del Estado a los partidos políticos. Creo más en el financiamiento de los simpatizantes. Señoras y señores, vamos a la última pausa y ya venimos al último bloque de A Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Sucher Sommer. A Doble Nudo. El gobierno y el Estado auspician preferentemente la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función del bienestar social. Juan Domingo Perón. Señoras y señores, último bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando hoy del financiamiento de los partidos políticos para una campaña electoral, de cara a la campaña electoral, ADN, A Doble Nudo Elecciones, pero no hemos hecho la pregunta, porque estamos hablando de financiamiento. Bueno, ¿y cuánto hay que financiar? O sea, ¿cuánto cuesta la fiesta? ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto otro? Es algo que se puede... Acá está la pregunta. ¿Cuánto puede costar una campaña política? Y la palabra austera es la que ponemos en el programa para decir cuánto es lo mínimo para entrar. Vamos a decirlo, para entrar y jugar bien. Sí, para entrar y jugar bien. Y jugar bien y es, ok, yo tengo una aspiración de ser presidente y entonces necesito votos en las 7 provincias, entonces necesito proyectar mi imagen, proyectar mis propuestas, empezar a entusiasmar a la gente de todo lado para que se comience a votar por este candidato. Entonces, uno dice, bueno, necesita un poquito de visibilización en signos externos, entonces un poquito de vallas de carretera en las diferentes regiones del país. Cada valla puede costar de 200.000 a 400.000, 500.000 colones mensuales. Sí, son como $5.000 que tiene que echarte en cada valla. En cada valla por los siguientes meses. Sí, los 4 o 5 meses. 4 meses. Esa es una parte. Luego,
dice, a la pucha, voy a promocionarme en algunos programas de televisión de alto rating, voy a privilegiar ese en lugar de meterme en unos programas a las 2 de la mañana. Hey, entonces, el que no falla, medio tiempo medio tiempo fútbol. clásico, o también programas muy vistos a final del año con una restricción. Hay una veda, una tregua. Pero sabemos que hay 2 canales tradicionales que tienen 2 programas justamente que coinciden con la parte navideña, que son de entretenimiento, sí, también se utilizan para allá. Entonces, bueno, luego está la parte de llevar el candidato a diferentes lugares. Entonces, bueno, para cada gira se requiere mínimo, no sé, 500,000 colones. ¿En cuántas giras son? Eso se multiplica. Te voy a preguntar algo antes que siga. ¿Y el candidato, mientras tanto, de dónde saca plata para vivir él? Vivir, ¿no? Porque en algún momento él llega a su casa a hacer sus necesidades, comer, si tiene familia, comer. ¿Qué pasa con esa es una muy buena pregunta, porque ese gasto, por ejemplo, si el partido decide pagarle un salario, eso es mal visto. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones creo que no permitiría deducir, reconocer ese gasto. Si el partido dice, bueno, mire, usted candidato va a estar en esas, le vamos a dar, no sé, 2 millones de colones a usted al mes, 1 millón de colones al mes, y eso sale de los gastos de campaña, y hacemos un contrato de servicios especiales con usted como candidato para que usted esté por todo el país. Es muy probable que el tribunal, porque no se ha prestado, en los últimos años no se ha dado. O sea, estamos claros. El tribunal no creo que valide ese gasto. Lo que me quiere decir es que aquí tiene que jugarse ingresos. Tiene que jugar 4 meses. Tiene que jugársela con sus ahorros, básicamente, los ahorros que tenga esa persona. Y entonces muchas veces dice, por eso es que las familias se involucran en la toma de decisiones y dice, ¿cómo te vas a meter en eso? Te vas a comer nuestros ahorros. Y además no tenés buen chance de salir. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque de todos los candidatos, de los 20 candidatos, hay un candidato que dijo, que es Luis Amador, que él llega la semana que viene. O sea, a ver, este mes de octubre no estuvo presente, vamos a decir, físicamente, como yo, por ejemplo, este lunes estuve en un conversatorio presidencial. El de la Unión de Cámaras. Unión de Cámaras, que mira, de verdad lo felicito, muy bien organizado. Y él no participó, vamos a decir que no estaba físicamente otros 6 candidatos, pero él viene la semana que viene, o sea que él en este momento está ganando su salario. Sí, claro. En la Universidad de Montreal, no me acuerdo dónde es, me corrigen si me equivoco. Entonces, digamos que él no deja de recibir su salario ahora. Asumo que cuando venga con permiso. Y él ha dicho, y yo voy a seguir trabajando y vengo de vez en cuando acá, participo en algunas cosas, pero voy a seguir trabajando porque yo necesito comer. ¿Ves? Y entonces esa es la posición. Recuerdo hace poco en unas elecciones en Chile, un candidato presidencial nunca llegó a Chile. O sea, la hizo virtualmente. Y es que, es que es verdad, porque son 5, ni siquiera son 4. Yo creo que hasta incluso un mes antes ya tiene que estar dedicado. Además, dos meses antes. A ver, ¿qué trabajo te va a aguantar eso? O sea, ¿qué trabajo que no sea tu propia empresa o tu o sea, no lo vas a aguantar. Sí, entonces te consumís y te llevas una buena parte de tus ahorros. Y esa es la realidad. Entonces, volviendo al tema de la pregunta de cuánto podría costar una campaña austera, con la intención de ganar, porque hay que invertir en redes sociales. Nuevamente, un posteo en una red nuestra que tiene 200,000 seguidores, cuando uno le mete dinero a Facebook, a un posteo, ese posteo, por la cantidad de seguidores que tenemos, eso potencia que el mensaje le llegue a todo el mundo. No es lo mismo que alguien está abriéndose su cuenta de Facebook y mete una plata y esa plata y para dónde llega y para dónde va. Entonces, ahí nuevamente, el que ha sembrado a lo largo de muchísimo tiempo en su vida, tiene mayores posibilidades de que con una inversión más baja le pueda llegar a más gente. Estas otras personas van a tener que invertir bastante en el posicionamiento en redes sociales, en la producción de videos, etcétera. Pero yo diría, volviendo al tema así a vuelo de pájaro, que más o menos... O sea, ¿cuánto se necesita para jugar en primera división? Más o menos 500 millones de colones. $1 millón. $1 millón sería para jugar en primera división y echarse el pulso de entrar a una segunda ronda con el propósito de ver si eventualmente puede ser considerado para... Es que vuelvo a hacer esto. ¿Cuánto se necesita para jugar? Y aquí ponemos para jugar en primera división. Y mira... Sí, yo estaba pensando 400,000, yo estaba pensando 800,000, $1 millón. Y es que es lógico, porque tienes que pasear por todo el país, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que invertir en propaganda. Y la propaganda es virtual,
audiovisual, vamos a decir, tienes que ir a los... Hay medios auditivos como como la radio. Sí. Hoy el tema de las redes sociales, tienes que ir a televisión, tienes que seguir y al final... Tienes que producir todo eso, pero además requerís un personal que te acompañe. Entonces necesitas planilla, mételos en la Caja Costarricense de Seguro Social o contratos especiales. Entonces, porque tienes que tener un montón de gente que esté tiempo completo con vos en esto. Y el spot publicitario, que no termina siendo un spot propagandístico, conlleva toda una inversión, porque no es lo mismo grabarse con el celular, así es, ¿no? Aquí estoy, que hacer toda la campaña, que no va a ser solamente un contenido, sino que son varios contenidos. Tienes que pagarle al generador de contenido, al productor. Sí, definitivamente ese $1 millón se debería ir. Sí, se va. Se va. O sea, una campaña para jugar en primera división con la pretensión de ganar, o sea, pasar a segunda ronda, de tener un papel de media tabla para arriba. Protagonista. Sí, protagonista, ¿verdad? Hablando de la comparación con fútbol. Sí, más o menos, con $1 millón se podría hacer. Y de ahí va de $1 millón a $10 millones, a $15 millones, dependiendo de cuánta plata luego le quieran meter al proyecto político. Si ya haces manifestaciones grandes en cada cantón al que vas, hay que alquilar, hay que tener signos externos, hay que movilizar personas, buses, etc. Mira este número, para que tú veas que yo estoy cotejando el número al revés. Son $40 mil millones, 40 mil millones de colones, que corresponden a $80 millones, ¿no? O sea, $80 millones. Entonces, si yo tengo 20 candidatos, ¿no? 20 candidatos, ellos deberían estar jugando entre $2 a $3 millones para llegar casi a los 60, 70. O sea, ahí es donde yo estoy viendo que el número tiene lógica. Claro, verán, ellos sí lo consiguen, si no lo consiguen, etc. ¿Y qué pasa si no se consigue gastar toda esa plata, Otto? O sea, que no se pueda cotizar esos 40 mil millones de colones, que al final que sobren 10 mil millones. Sí, todo eso está asignado al presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones y del Ministerio. En este caso, una parte va para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, de los 40 mil millones, tiene la posibilidad de dar un financiamiento anticipado hasta del 15% de esos 40 mil millones. Esa sí es plata que ya tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Es muy difícil que un partido político acceda a ese financiamiento porque tiene que poner garantías reales para respaldar ese adelanto que puede hacer el Tribunal Supremo de Elecciones. En la historia de las últimas elecciones son muy poquitos los partidos políticos que han utilizado parte de ese adelanto, y son los partidos más tradicionales. Bueno, y también hay que entender, Otto, que en las últimas 3 elecciones prácticamente el voto se ha definido en las últimas 2 semanas y de repente ya no está tradicional. Y eso es una particularidad para esta campaña. Eso ha hecho que los bancos, antes habían varios bancos participando en la posibilidad de financiar partidos políticos, recibiendo como garantía la cesión de los derechos eventuales de deuda política, que los bancos inclusive definían el monto de la emisión clase A, del monto de la emisión clase A, vinculada al monto que ellos estaban dispuestos a financiar, pero los bancos se han ido alejando. La última elección, los que participaron activamente fueron el Banco Promérica y el Banco BST. Ahora, en esta elección, creo que el Banco Promérica decidió no participar, así que no sabemos si el Banco BST finalmente mantiene su interés de participar. En todo caso, estamos clarísimos que no va a financiar al partido del oficialismo, eso lo tenemos clarísimo. Bueno, eso ya está claro, pero por otros ministerios. Eso lo tenemos clarísimo, pero aún así el banco muy probablemente, para efectos de financiar un partido político, dirá, a la pucha, ¿cómo andan en intención de voto? Porque si la intención de voto anda muy pegadita a ese margen de error de cualquier encuesta, sabiendo lo que pasó en las últimas 2 elecciones, en la última semana, en los últimos 15 días, dice, es una apuesta muy grande financiar un partido político porque me puedo quedar con unos certificados de cesión de derechos que no tienen valor, sí, claro, que no van a tener valor. Entonces el banco va a perder la plata. ¿Y de quién es la plata? De los ahorrantes. Y entonces ahí está su jefe detrás, y entonces diciendo, mire, si usted pierde eso, tiene que luego pasarlo por pérdida, y eso le genera un daño patrimonial muy grande al banco, porque tiene que aprovisionar el 100%. Sí, esto yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil de que los bancos ya tengan otro... digamos, sigan teniendo más bien ese protagonismo. Yo, para mí, no veo... Es más, hasta el sol de hoy todavía no he escuchado primero, ¿no? Todavía no he escuchado primero que se avante ahí, no, mira, voy para allá. Lo que ha salido son básicamente autorizaciones para partidos de emisiones de bonos,
Sí, pero algunas inclusive, ahí vi el monto de alguna, de una cantidad, o sea, la emisión de bonos clase A, muy grande. Y cuando tenés una emisión de bonos tan grande, eso significa, digamos, que si son 10 mil millones, por ejemplo, y se hace alguien una emisión de bonos de 10 mil millones, 10 mil millones significa el 25% de 40 mil millones. ¿Ah? Sí, 25%. Sí, 25%. Entonces, eso significa que ese partido, para que tuviera derecho al reintegro de esos 10 mil millones, tendría que haber, uno, sacado un 25% del voto presidente y voto a diputado, promediado. Y dos, haber gastado 10 mil millones de colones para que tener derecho a un reintegro. Y entonces, con esas facturas, pasadas luego por el Tribunal Supremo de Elecciones y que te diga, sí, todas te las valido, para que entonces quienes compraron bonos puedan recuperar lo que invirtieron. Entonces, una persona que invierte en un bono clase A de un partido político que hizo una emisión tan grande, muy probablemente lo que vaya a recibir eventualmente, si es que recibe algo, es una fracción del monto que invirtió. Sí, ahí lo que estamos viendo, Otto, es que cuando estás diluyendo, cuando estás haciendo muy grande, que estás diluyendo todo, es porque existe esta atomización de partidos que lo dijimos en el programa pasado, Otto. Arranca la elección con alguien que tiene una moto muy adelante, una posición en el Grand Prix muy adelante. Sí. Hay otros dos que están, vamos a decir, tres pasos atrás. Tres pasos atrás. Todavía hay otros dos que están otros 3 pasos más atrás, o sea, 6 del primero. Y luego tiene lo que nosotros en Venezuela llamamos un chiripero. ¿Tú sabes lo que es un chiripero? El chiripero. Ese es el poco de nada que ver. Sí, bueno, ese chiripero se asoció con Rafael Caldera, le dio el triunfo a Rafael Caldera, que luego sacó de la cárcel a Hugo Chávez, y luego está la desgracia de Venezuela, por ese chiripero apoyando a Rafael Caldera. Bueno, lo que pasa es que el chiripero fue otra cosa por otras razones. Acuérdate que Rafael Caldera había fundado el partido COPEI, que es el y después cristiano. COPEI, cuando él se fue en el año 93 a postular, le dijeron, usted aquí no está, y lo votaron de COPEI. Entonces él dijo, tú me votaste de COPEI, pues yo te voy a decir una cosa, yo te voy a ganar la elección. Y todo el mundo dice, mira, tú no vas a ganar nada. Y hizo una gran campaña de chiripero, o sea, agarró un montón de chiquititos, y eso quiere decir que la unión está a la fuerza, digamos, esa es una opción. No? Bueno, y ese tema de la unión hace la fuerza, que es parte de lo que vamos a ver y vamos a estar analizando en otros programas de A Doble Nudo, y es ¿cuál va a ser la posición de los 19 partidos que no es el oficialismo? Porque entonces ellos tienen primero al oficialismo, hay una guerra contra el oficialismo para tratar de que no llegue al 40%, pero luego también está la campaña entre ellos para ver cuál se posiciona como segundo. Y ya empezamos a ver, por ejemplo, un Juan Carlos Hidalgo tirándole unos buenos riflazos a Álvaro Ramos relacionado con el tema del TLC. Y luego tenés también, hay un voto que es el de Frente Amplio y el Partido de Acción... de los trabajadores y el de Acción Ciudadana, que es la coalición Agenda Ciudadana, que es la transformación del Partido de Acción Ciudadana a través de esta coalición. Entonces, ellos están peleándose un cierto sector... Sí, vamos a decir el voto progre, por decirlo de alguna manera. Un voto progre, más estatista. Y entonces el tema es, bueno, ¿quién de estos logra levantar más la cabeza para posicionarse en ese segundo lugar que le dé chance a una segunda ronda frente al oficialismo? Porque todos dan por descartado que Laura Fernández del oficialismo, en caso de ir a todos dan por descartado que va a ir segunda ronda y que ella ya está clasificada para ir a la siguiente ronda. Una cosa, Otto, antes de irnos al final ya del programa, nosotros hemos dicho, el programa pasado lo dijimos, puede ir a chequearlo, hoy lo estamos diciendo otra vez, la campaña no ha calentado, o sea, la campaña, es más bien, va a calentar más mañana, que es el Día de Todos los Santos, ahora sí, el Día de Todos los Santos, Halloween. ¿Será que hay poco financiamiento? ¿Será que la gente dice, mira, la verdad que con tanto chiripero aquí, y la verdad que yo prefiero dosificar, o mejor que se vayan ahí con propaganda en redes sociales, que es mucho más barata, porque yo al sol de hoy, que yo soy gran usuario frecuente de todos los días de la Ruta 27 y de la circunvalación hasta San Pedro, digamos, prácticamente todos los días lo hago, yo no he visto vallas publicitarias que tú digas, mira, publicitarias de propaganda, que yo
diga, mira, que hay un montón de candidatos. Yo no lo he visto. No, O unas poquitas de un candidato. puede ser que pasó mañana, arranque pues, en noviembre. Unas poquitas de un candidato, nada más. Eso es lo que uno ve, realmente, de un candidato. Digo, ¿será y porque uno el no ve nada más. Pero igual en redes sociales, que es donde estamos metidos muchísimo, vos y yo, vemos poca presencia de ese montón de candidatos que están dentro del margen de error. Tenemos muy poca presencia de ellos. Los que están, digamos, descollando, hay un poquito de producción no pagada, o sea, no Sí, publicitada, no sí, sí. publicitada, sino que es más orgánico. Es más orgánico. Estoy de acuerdo con vos. Lo que uno está viendo, entonces dice uno, bueno, muy probable eso es un preludio antes de que vaya a calentar, porque sí o sí va a tener que calentar, al menos en el mes de enero. Bueno, señoras y señores, mañana es Halloween, el Día de Todos los Santos, así que les deseamos un feliz día de Halloween. El sábado ya es 1 de noviembre, cambiamos de mes, pero como todavía seguimos en octubre, muy buen octubre para usted y para todos, porque es el mes del cumpleaños del señor Otto Guevara y este humilde servidor Daniel Sucher. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias por su atención. Otto, feliz cumpleaños, muchas gracias. Igualmente a vos, Daniel, feliz cumpleaños y muchas gracias a ustedes por seguirnos y por seguir este programa, su programa semanal, A Doble Nodo. Chao. Chao, chao.